Eh, el pecado asedia, el pecado tenemos esa lucha constantemente. El pecado quiere absorbernos, el pecado quiere hacernos volver atrás, quiere enredarnos, y la Biblia habla acerca de que tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, con los ojos puestos en Jesús. Entonces, hemos venido hablando en Gálatas capítulo 5 sobre toda la problemática del pecado, porque definitivamente la situación que viven los hermanos allí en Gálatas es una situación bastante compleja, porque entre ellos mismos se están mordiendo el uno al otro, entre ellos mismos se están haciendo vanagloriosos, se están haciendo irritables, se irritan el uno al otro, y definitivamente no solamente eso, sino que la Biblia en Gálatas capítulo 5 versículo 26 habla de que se hacen envidiosos, se envidian el uno al otro. Entonces miren, vamos a capítulo 5 y quiero comenzar con el versículo 26 de Gálatas 5, donde dice: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, ¿qué estaban haciendo los hermanos en Gálatas? Unos a otros estaban llenos de vanagloria, unos a otros irritándose, unos a otros envidiándose. Entonces, ¿ustedes creen que un ambiente así es un ambiente bueno? Para nada. O sea, un ambiente donde hay la irritabilidad, la vanagloria, la envidia, es un caldo de cultivo para las obras de la carne. Entonces, cuando se vive en un ambiente así, la única alternativa para poder enfrentar la envidia, la vanagloria, la irritabilidad, es vivir en el Espíritu. Y eso es lo que Pablo nos presenta en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 26. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorder y regar. Pasa la siguiente lámina en relación con lo que dice el texto. Mas el fruto, que estamos en Gálatas capítulo 5, 22, mas el fruto del Espíritu es que amor. Vaya contándolos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿cuántos es el fruto? ¿Cuántas? 9. Contra esas cosas no hay ley. Vamos al versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuál es el deseo de la carne? Irritar, vanagloriarse, la envidia. Eso es una parte de los deseos y las pasiones de nuestro corazón. Pero dice la Biblia que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y vamos al versículo 26 que leímos ahorita al comienzo. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar. Señor, gracias por la sabiduría que le diste al apóstol Pablo, y gracias por la oportunidad que tú nos das de tener este texto cuando han transcurrido muchos años. Las vivencias y las realidades de los hermanos allí en Galacia, los Gálatas, no son extrañas para las iglesias hoy en día. Cuando a veces, si damos rienda suelta a la carne, podemos evidenciar lo mismo.
y podemos estar tratando los mismos problemas que trató el apóstol Pablo allá. Por eso, Señor, te pedimos y te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo que tú has provisto para poder enfrentar toda esa parte de la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Gracias, muchas gracias por la obra del Espíritu Santo, y esta mañana te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, seguimos en contexto de lo que hablamos hace unos domingos al comienzo de junio. Seguimos a la siguiente diapositiva, donde hablamos en esa ocasión que los seres humanos vivimos en comunidad, no somos islas. Es inevitable que en esa comunidad donde hay relaciones se generen los conflictos. O sea, porque si usted está solo, no pelea usted. A veces estamos solos y peleamos hasta con nosotros mismos, ahora con otra persona. O sea, cuando estamos juntos, al comienzo, por ejemplo en el noviazgo, está la pareja, o sea, todo es chévere, todo esto por aquí por allá, chocolatico, vea, tarjetica viene, o sea, y eso es bueno. Pero llega un momento dado en que surge también el conflicto, porque son dos seres humanos. Son dos seres humanos que muchas veces en su corazón, en sus deseos, en sus pasiones, tienen sus anhelos y sus deseos, y entonces choca a veces con el del otro, y se producen los conflictos. En la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo sugiere cuál es la raíz del problema. Y la raíz del problema es la que nosotros vemos en el día de hoy. Y es la naturaleza pecaminosa que tenemos. Tenemos una naturaleza pecaminosa que Pablo la describe con adulterio, que son manifiestas, fornicación, inmundicia y laxivia, y toda una serie de cosas que se mencionan allí, y otras más que están en otras cartas. Entonces, Pablo inicia el capítulo 5 preguntando a los Gálatas por qué ellos abandonaron la libertad que tenían en Cristo, por qué habían abandonado la libertad que conocieron en Cristo. Y la respuesta que da, o yo le preguntaría, bueno, ¿por qué los Gálatas abandonaron la libertad que ellos conocieron en Cristo? Hago la pregunta. ¿Por qué los Gálatas abandonaron la libertad que conocieron en Cristo? Volvieron a costumbres anteriores. Quisieron complementar la obra de Cristo con otras cosas que no eran necesarias. Quisieron complementar la obra de Cristo con otras cosas. ¿Qué más? Dieron lugar a su propia naturaleza, que se evidenciara la vanidad, el engaño, la mentira y todo eso. Entonces, eso produce problemas. Entonces, la pregunta que Pablo les hacía a ellos y nos las hacen a nosotros: si Jesucristo los había liberado del dominio de la ley y el pecado, ¿por qué habían abandonado o retrocedido de la gracia de Dios? Ya no vivían por la gracia, sino vivían por las obras, por lo que ellos podían hacer. Entonces, la Biblia describe dos ámbitos: el ámbito de la gracia y el ámbito de la carne. La carne quiere satisfacerse a sí mismo y lograr las cosas por mérito, y la gracia es simplemente por la obra de Dios, es un regalo de Dios. Y eso es lo que contrasta el apóstol Pablo básicamente en Gálatas, en Efesios y en el libro de Romanos, aunque lo toca también en otras cartas, pero en los ámbitos que son la gracia y la carne. La primera, la gracia otorga libertad y vida, y la segunda otorga esclavitud y muerte. Entonces, en otras palabras, cuando estamos fuera de la gracia,
de Dios, caemos en el camino de la carne. Los hermanos allí en Gálatas dice que se mordían el uno al otro. Y dice el apóstol Pablo, cuidado, se van a consumir los unos a los otros. Entonces, con ese término de la carne, es el término que usa la Escritura para aludir a nuestra naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Todos nosotros cargamos. Uno puede decir, no, pero es que eso fue Adán el que pecó allá y Eva. No, pero es que ellos eran nuestros representantes allá. Y lo que ellos hicieron es como nosotros a veces heredamos a nuestros padres aspectos de su personalidad. No solamente heredamos bienes, sino que a veces también heredamos males. O sea, entonces eso es parte de Adán y Eva. Heredamos ¿qué? Una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. Entonces, todos nosotros estamos marcados por esa inclinación al mal. Entonces, el recurso que plantea el apóstol Pablo de andar en el Espíritu es darle lugar a la gracia de Dios. Por eso, si seguimos en la carne, corremos el riesgo de mordernos y de comernos. O sea, en el sentido en que los conflictos internos nuestros y los conflictos de otros tratan de destruirnos completamente. Y esos son, el resultado son relaciones dominadas por la carne. Y lo que el apóstol Pablo llama un canibalismo espiritual, donde yo no puedo ver que el otro progrese porque ya yo estoy mirando y buscándole la caída. Y cuando cae, en vez de ayudarlo, hay que rematarlo porque hay que aprovechar la oportunidad. O sea, no vemos las cosas positivas del otro, no vemos, cuando damos lugar a la carne, hay una rienda suelta a todo lo que hay en nuestro ser. O sea, tremenda destrucción. Y eso produce separación. Seguimos. Cuando perdemos la perspectiva de la fe, o sea, la perspectiva de Dios, vamos a tener problemas en nuestras relaciones. ¿Algunos de ustedes han tenido problemas con las relaciones con otras personas en el trabajo, en el vecindario? ¿Usted no tenía una vecina esa que del palo le caen las hojas y se las barre, pero se las echa usted allá afuera? Sí, sí. Exacto. Entonces, todo eso eran situaciones allá y hay personas que es tremendamente difícil a veces convivir con esa persona. O sea, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en nuestra propia familia. O sea, que uno se cuestiona y dice, ¿será que es de la misma sangre mía? Porque, o sea, produce mucho conflicto. O sea, hay personas que generan demasiados conflictos. Pero nosotros también somos generadores de conflictos, nosotros, como seres humanos, porque tenemos una herencia pecaminosa de la caída. Entonces, esa es la raíz de nuestros problemas interpersonales. La alternativa es vivir en el Espíritu. Miren que el apóstol Pablo aquí no habla de frutos en plural, sino habla de ¿qué? El fruto. La carne, sí, mire, manifiestas son las obras de la carne y da toda una lista. Y acá lo contrasta con el fruto. O sea, alguien ha dicho que es un fruto con 9 sabores. Yo siempre, a mí me cuesta trabajo pensar en un fruto con 9, un árbol con 9 frutos diferentes. Pero sí hemos visto, por ejemplo, helados. Yo tengo por ahí, vamos a mirar, creo que, bueno, ahorita aquí está. Miren, ahí yo sí he visto canastas así, con frutos. Pues cuando las arreglan en la fiesta, está la patilla, está
diferentes. Pero lo que más se asemeja a mí, para mí, es un helado. Yo sí he visto helado que le pueden poner 7 o 9 bolitas a ese helado. O sea, y mire, si ustedes ya están saboreando nada más con verlo ahí. O sea, la obra del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo es una diversidad, amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza. O sea, eso es obra del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo se manifiesta. Alguien ha dicho que el amor se manifiesta en todas estas maneras. Que el fruto principal es el amor. Y el amor genera todo el resto de lo que es el gozo, la paz y lo que mencionan allí. O sea, por eso yo digo que es difícil pensar en un fruto con muchos sabores, pero sí conocemos helado de varios sabores. Y nos gusta paladearlo. A mí me gusta un helado. Lástima que a veces no puedo comerlo. Entonces, pero qué belleza hay en la Escritura cuando nos presenta el fruto del Espíritu. Un fruto con muchos sabores. No solamente nos nutre, sino que nos llena de disfrute. Ay, salió así como en poesía. Nos nutre y nos llena de disfrute. Entonces, porque hay cosas a veces que no nos nutren. O sea, hay cosas que nosotros, por ejemplo, podemos comer, pero por ejemplo, hay unas cosas bonitas que venden en los parques, como unos algodones de azúcar. O sea, eso se le desvanece, o sea, y es bonito, o sea, es bonito esta cuestión, pero nada, o sea, pero hay fruto que no solamente nutre, sino que produce al ojo, al sabor, mucho disfrute. Entonces, la obra del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, nos nutre, nos llena de disfrute. Y gracias a Dios, porque hay una variedad en el fruto del Espíritu Santo. Y es el antídoto para poder contrarrestar la vanidad, el orgullo, la irritabilidad. Ese fruto del Espíritu Santo contrarresta todas las obras de la carne. Vamos a avanzar y vamos a mirar. El Espíritu Santo, a diferencia de las obras de la carne, en vez de integrar, de desintegrar, lo que hace el Espíritu Santo es integra. Mientras que la carne nos pone en conflicto el uno con el otro, el fruto del Espíritu nos acerca. El pecado divide a la humanidad. El pecado produce rivalidades, enemistades. Pero el fruto del Espíritu, por el contrario, crea comunidad. Por eso, en medio de una comunidad, de una iglesia que está viviendo momentos difíciles, es la obra del Espíritu Santo la que produce la comunidad, la integración. En la iglesia primitiva se presentó un problema, una dificultad, que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas en la oración diaria. La iglesia ayudaba a las hermanas que habían venido de un momento difícil, crítico, y tenían un programa para ayudar allá a las viudas. Pero algunos hermanos allá, que eran griegos, judíos, decían, bueno, vamos a dejar la última a las griegas, si alcanza, les damos. Vamos a atender primero acá a las hermanas. Y eso es producto de ¿qué? De obra de la carne. Cuando usted está a veces en un lugar de esta cuestión y usted está pensando bueno, primero que coma lo mío, ¿cierto? O sea, usted está en una fiesta y usted está de asegurarse de que coman y coman bien, y el resto, si alcanzó, oraremos para que el Señor provea. Pero primero eso es parte de nuestra naturaleza humana, del egoísmo, ¿cierto? O sea, entonces allá se presentaba ese problema. ¿Qué fue el consejo sabio? Que escogieran 7 varones llenos del Espíritu Santo, llenos de fe,
llenos de sabiduría, para poder atender, porque definitivamente una persona que da lugar al Espíritu Santo en su vida es una persona que tiene la capacidad para poder amar, para poder tener paciencia, para poder tener benignidad, mansedumbre, para poder ayudar y resolver y no enredar más las cosas. Entonces, el Espíritu Santo acerca a la persona, pone a las personas y que les ayuda a recordar el Espíritu Santo y me recuerda a mí que somos una familia y como familia nos amamos, como familia nos preocupamos, como familia estamos ahí para ayudarnos y no para juzgarnos, sino ese es el concepto de familia. Vamos a reflexionar por un momento, y no va a ser mucho el tiempo, porque como a las 12 terminamos. Entonces, reflexionemos por un momento sobre el ambiente en el cual se da el fruto del Espíritu. Ningún fruto nace en el aire. ¿O usted ha visto un fruto que en el patio de la casa de la nada, usted no tenía un palo de mango, pero encontró? No, o sea, no nace del aire. Nace de la palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo trabaja en relación con la palabra que Él mismo inspiró, que Él mismo iluminó. Por eso siempre hay alguien ha llamado como el binomio entre el Espíritu y la palabra. Eso de que no, que la palabra sola, no, la palabra debe ir acompañada del fruto del Espíritu Santo, que es la que realmente nos ayuda a interpretar correctamente, nos ayuda a observar lo que dice la Escritura para poder relacionarnos con los demás. Entonces, en primer lugar, la semilla de la cual nace ese fruto es la palabra. Segundo lugar, bueno, es un comentario que encontré en un libro de Jorge Atienza que me pareció muy importante, que dice que el fruto del Espíritu Santo no crece divorciado de la palabra de Dios, porque la palabra es la semilla que produce esa clase de fruto. Y así Jesús lo declara en la parábola del sembrador. Si queremos ver fruto en nuestra vida, debemos estar enraizados en su palabra. No, yo no leo la Biblia y todo que tengo, pero yo sí quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo sí quiero evidenciar el fruto del Espíritu Santo. Ya, no puede crear ese divorcio. Es a través de la palabra, enriquecido por la palabra, que usted puede, enraizado en la palabra, que esa semilla es fecunda. Y sin la palabra no hay fruto. Entonces, está arraigado, enraizado el fruto del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Por eso es importante leer la palabra, meditar en la palabra, orar con base a la palabra de Dios. Entonces, pero también el fruto o la semilla necesita un terreno en el cual se crece. ¿Y en qué terreno crece el fruto del Espíritu Santo? El terreno es el corazón de la persona. Se necesita entonces, mire, está el fruto del Espíritu, está la palabra de Dios, pero también está el corazón de la persona. El corazón donde se requiere que esté preparado para que dé el fruto que Dios espera a través del Espíritu Santo. Y ese fruto requiere también otro terreno, no solamente mi corazón, sino que requiere el terreno de la comunidad, personas con las cuales yo me relaciono. Y las otras personas, por ejemplo, para uno tener paciencia, ¿qué necesita? Encontrar un hermano que le produce impaciencia, ¿cierto? O sea, la única manera de poder ejercer la paciencia es un hermano, encontrarse con un hermano que, ay Señor, o sea, ahí estaba constantemente, o sea, entonces, usted tiene, por la palabra de Dios, tiene que tener, orar, encontrar en el fruto del Espíritu Santo la paciencia, pero se necesita
alguien que le haga botar el chupo. Entonces, se requiere también, porque, bueno, le vamos a poner acá, esta otra inquietud que tenía yo ahí. Si pretendo vivir solo, comiendo yo del fruto, el fruto ha perdido su propósito. El terreno donde crece y se manifiesta el fruto es la comunidad donde me relaciono con otros. O sea, mi experiencia con Dios, la palabra y el Espíritu Santo siempre es en el contexto de otras personas, relacionándome con otras personas. Y ahí aprendemos y crecemos. Ahora, el fruto también necesita que alguien lo cuide, necesita un labrador. Juan 15 nos dice en la enseñanza de Jesús que nuestro Padre es el labrador. Y siempre estamos contentos de que nuestro Padre sea el labrador. Pero en el ejercicio de nuestra vida diaria, algunos lo traducen como el hortelano. El hortelano es como la persona que está ocupada de un huerto y está encargado de limpiar la maleza, de cuidar que el agua le llegue a tiempo, de que el sol no fatigue mucho las matas. O sea, el hortelano tiene todo un trabajo arduo, pero ese hortelano o ese labrador necesita, si decimos que Dios es el labrador, el hortelano, Dios encarga a otras personas para hacer ciertos trabajos en su huerta, para hacer algún trabajito en la vida de cada uno de nosotros. Y eso a veces no nos gusta a nosotros. Nosotros sí queremos, no, que Dios sea mi labrador. Yo soy el pámpano y Dios es la vid. Pero no queremos que otros pámpanos intervengan en la vida de uno. Entonces, vamos a mirar un poquito más adelante eso. Todos queremos tener un padre como el labrador, pero en la práctica él tiene ayudantes humanos. La forma en que él trabaja es poniéndonos junto a personas que nos cultivan. Mire, todo pastor, todo líder, toda persona que está en un grupo familiar ha tenido personas en algún momento dado. Yo sé que aquí no hay ninguno de esos. Personas que de pronto uno quisiera como que negociarlo. Pastor, se lo negocio, se lo cargo. Le decimos vos más. Y se lo lleva. Pero no, Dios lo pone ahí al lado suyo, lo pone ahí con el propósito de su crecimiento, con el propósito de poder relacionarnos. O sea, esos son ayudantes humanos que pone el labrador, que pone el dueño de la finca a nuestro favor. Nos cultivan. Entonces, yo necesito ocasionalmente a alguien que me diga: Martín, te falta paciencia. Tienes que desarrollar más paciencia. Porque yo puedo creer que yo tengo toda la paciencia del mundo, pero hay otro que está al lado mío que me dice: vale, aguántalo ahí, o sea, la paciencia. Entonces necesito, para yo evidenciar el fruto del Espíritu, necesito de otro que me ayude en el crecimiento total de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pasamos a la siguiente. Que alguien que me diga: procediste impacientemente en tal circunstancia. O alguien que me diga: sabes, sería hermoso que mostraras más bondad en tus acciones. Creo que necesitas cultivar la mansedumbre. Creo que fuiste muy fuerte con tus palabras al referirte a fulano de tal. Porque uno piensa que lo está diciendo correctamente, pero el que está allá o el que está al lado de uno escucha y sabe que lo que está diciendo no lo está diciendo, sino más bien como una reacción. Entonces necesitamos de otras personas
alrededor nuestro. Y miren la importancia de los grupos familiares, que en los grupos familiares tenemos esa oportunidad. La persona cuenta su historia, cuenta esto, lo que está pasando, esta cuestión, y viene otro y hace algunas observaciones, lo ayuda a pensar, a aterrizar de la situación en la que está viviendo. Entonces nos necesitamos, y por eso es importante la vida en comunidad en los grupos familiares, donde tenemos la oportunidad de crecer y desarrollarnos. O sea, un grupo familiar desde su comienzo y en su desarrollo no es el mismo, va creciendo a través de las relaciones y de poder ayudarnos a cultivar amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Eso es obra de Dios en medio de nosotros por el Espíritu Santo. Gracias a Dios que no solamente Dios ha provisto la salvación nuestra en Cristo Jesús, sino que ha provisto en la obra, ha provisto el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y que si le damos la oportunidad, si le damos la alternativa a que el Espíritu Santo se evidencie en nuestra vida, podemos vencer y podemos hacerle frente a las obras de la carne. Pasamos a la siguiente. Las personas que están a nuestro lado a veces no son muy atractivos y a veces, miren la tendencia que a veces nosotros tenemos los seres humanos. Cuando nosotros estamos buscando consejos en algo y sabemos que lo que estamos haciendo es malo, no es bueno, por lo general buscamos a alguien que sabemos que no nos va a decir, no nos va a confrontar, sino que buscamos a alguien que, bueno, yo voy a orar por ti, ¿qué tal? O sea, sí, tú necesitas oración y ya. Pero no vamos a donde el hermano que sabemos que apenas que nosotros le comentamos el asunto, uy, hermano, no, la palabra dice esto y nos confronta. O sea, eso no son muy atractivos a veces esa clase de hermanitos, pero los necesitamos, nos necesitamos el uno al otro, porque si no tenemos el hermano que nos ayuda y nos confronta, lo que vamos a hacer es que vamos a seguir evidenciando las obras de la carne y no le vamos a dar lugar al fruto del Espíritu Santo. Entonces, todos preferimos al Padre Celestial. Padre Celestial, háblame, Padre, muéstrame dónde está mi pecado, muéstrame, Señor. Pero a veces el Señor nos muestra nuestro pecado a través de otras personas, para podernos corregir, para podernos instruir en justicia. Entonces, porque ¿saben? El concepto que tenemos muchas veces es que el Padre tiene el derecho a señalarnos las faltas, pero no los que viven con nosotros. O sea, los que viven con nosotros son, no, pero si yo tengo más tiempo en el Señor que tú, yo he leído más Biblia que tú, y entonces podemos tener toda una serie de conceptos, pero no. Dios ha puesto alrededor de nosotros personas que nos conocen y nos pueden decir las cosas. Gracias a Dios, porque la iglesia ha crecido en un ambiente de equipo, de trabajo en equipo. Por ejemplo, a nivel de equipo pastoral, siempre hemos sido varios que hemos estado trabajando juntos. Y a veces hay cosas que uno salimos allí con algunas cosas que no tienen nada que ver con el bienestar y el desarrollo de la iglesia, y entonces alguien nos confronta y alguien nos dice, no, por ahí no es la cosa es por aquí. Y entonces necesitamos el estímulo, pero también necesitamos la confrontación de otros para poder crecer, para poder aprender. Porque si yo no aprendo solo, aprendo en el proceso de la comunión con los santos. Miren, la Biblia habla reiteradamente del concepto de familia. Y en la familia, o sea, a veces hay diferencias en la familia. A veces hay situaciones difíciles en la familia. Pero en la familia siempre hay los que están ahí para decir las cosas, ahí están para los que están para animar, ahí están, por ejemplo, ahora que yo estuve en Cali, yo encontré en mi familia situaciones difíciles allá. O sea, hermanos que son
hijos del mismo papá y la mamá y tienen años de estar en una mala relación, o sea, no se hablan, y no son mudos. Porque yo sí he conocido personas que son de la misma familia, hermanitos y toda cuestión, y no se hablan nunca, bueno, porque son mudos, pero estos sí. Y tienen una dificultad, o sea, y entonces entrar a ser como mediador del uno y del otro. Por un lado, de una tía, dos hermanos, y por el otro lado, otra tía, dos hermanas en la misma situación. Entonces, se necesita entrar y entonces confrontar, animar y que se pongan las cosas en orden, porque dentro de la familia también se necesitan los pacificadores. Y gracias a Dios que Dios nos ha dado hemos logrado tener con la familia, que aunque no son pocos creyentes, la oportunidad de tener acceso a ellos y nos escuchan. Entonces, gracias a Dios por eso. Pero en las mejores familias pasa. Pero necesitamos ser confrontados y animados para poder aprender y para poder avanzar. Porque se puede imaginar ustedes una reunión familiar donde hay 2 o 3 personas que no se hablan. O sea, eso es incómodo. O sea, este no reparte porque entonces si el otro ya le recibe, entonces va a tener, y entonces todo, hay que hacer todo es como con pinza. Entonces eso se ve muy feo. Y eso mismo pasa dentro de una comunidad, una iglesia, que están en un grupo familiar, hay 3 hermanitos ahí que no se hablan. Entonces, o sea, hay que solucionar. Y una enseñanza que tenemos para el próximo domingo tiene que ver con eso, cómo solucionar los conflictos de manera práctica. Entonces, concluyendo, el labrador divino toma la forma de un labrador para hacerme llegar su mensaje. Y es importantísimo que ese mensajero esté lleno del Espíritu Santo, andando en el Espíritu, que se evidencie el fruto del Espíritu, porque si vivimos por el Espíritu, también andemos por el Espíritu. O sea, no es decir, yo vivo en el Espíritu. Vive flotando allá en el Espíritu, vive. No, o sea, hay que andar, o sea, evidenciar en la vida práctica la obra del Espíritu Santo en su vida. Y eso es lo que nos llama el apóstol Pablo. Entonces, es muy importante. Además del grupo familiar, yo iría un poco más allá. Necesitamos que por lo menos haya una persona a quien nosotros le demos el permiso de ser el labrador en nuestra vida. Una persona a la cual nosotros podamos rendirle cuentas. Y que esa persona que es un hermano, un amigo, tenga toda la libertad de decirnos las cosas, porque a veces entre amigos, por ser amigos, no le decimos exactamente, entonces no volvemos alcahueta, sino un verdadero amigo es aquel que te dice, mira, abre el ojo, que lo que estás haciendo va en contra de lo que el Señor dice en su palabra. O sea, te orienta, te anima, te conforta, o sea, te entiende también cuando estás en momentos difíciles. Pero es importante tener a alguien en nuestra vida. Mira, es importante que usted escoja a alguien que le diga, yo quiero crecer en el fruto del Espíritu Santo. Quiero que me ayudes. Podemos reunirnos de una vez en cuando, sencillamente para ver cómo estamos creciendo. Sería bueno en ese tipo de diálogo tomar el fruto del Espíritu Santo en sus 9 sabores, cómo va en el amor, creciendo en amor para con Dios, para con otros, cómo está creciendo en la paciencia, en la benignidad, en la templanza, en la mansedumbre. O sea, preguntarnos en la fe, exactamente, o sea, para ver el desarrollo. Y es probable que hay algunos momentos en que estemos estancados, pero necesitamos ser animados. Entonces es importante reunirnos con alguien
para ver cómo estamos creciendo en términos del fruto. Ahora, termino con esto. Es de mucho beneficio darle permiso a alguien para que nos hable de esa forma, en la verdad del Señor. O sea, dice la Biblia, hablad verdad los unos con los otros. No que, hermano, que yo empecé una amistad con un muchacho, él es de buena familia, él trabajador, se relaciona muy bien con la familia, y empieza con la historia. Detallista, está pendiente de mí, cuando es la hora del almuerzo va y ya yo cuando llego a la mesa ya está el almuerzo ya listico y toda cuestión. Pero el verdadero amigo tiene la pregunta, ¿y ese señor es creyente? ¿Ese señor es convertido a Jesucristo? A veces no quisiéramos escuchar eso. Como me dijo una hermana, hermano, pareciera que fuera cristiano, pareciera. Sí, pero hermano, parece que no es. Entonces, o sea, uno tiene que hablar la verdad con esa persona. Si no es, no te sirve. Entonces, con toda claridad, con toda amor y con toda honestidad. Porque a veces uno como ser humano, como es que usan los muchachos ahora, se película. Se mete en la película y toda cuestión, o sea, y esa película la ve toda con un final feliz, pero llega el otro. Yo sé la película. Esa película no. Esa película le falta lo importante, le falta a Jesucristo, le falta que Él tenga una relación, o ella tenga una relación con Él. Entonces, mis amados hermanos, dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Démosle lugar al Espíritu Santo, porque si son evidentes las obras de la carne, hay una alternativa. No estamos condenados a vivir en la carne todo el tiempo. Es cierto que habrá momentos en nuestra vida que la carne aflora, pero si nosotros le damos lugar a la alternativa del Espíritu Santo en nuestra vida, o sea, tenemos como vencer. Hay una lucha continua. El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos, pero la carne a veces no contribuye. Entonces no debemos dejar que la carne sea la que domine, sino el Espíritu de Dios. Colóquense de pie. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque el apóstol Pablo escribió esto inspirado por el Espíritu Santo para que esta comunidad de hermanos no siguiera mordiéndose, comiéndose el uno al otro, ni irritándose, ni llenándose de vanagloria, ni de envidia, sino que tú presentaste la alternativa del fruto del Espíritu. Este fruto, Señor, que no solamente da sabor, sino que nutre nuestras vidas. Gracias también, Señor, porque tú, como el labrador, has puesto y te usas a otras personas para trabajar en nuestra vida. Señor, necesitamos de otras personas.
Gracias por ponernos dentro del contexto de los grupos familiares. Gracias por las amistades que se desarrollan y crecen dentro de la iglesia. Gracias por poder abrir espacio, Señor, a otras personas para que ministren nuestra vida, para que nos ayuden a pensar y a desarrollar y a crecer en el Espíritu. Señor, gracias porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Tú dices en tu palabra que hemos sido llamados a vivir en el Espíritu. Hemos sido llamados a andar nuestra vida diaria en el Espíritu, a evidenciar el amor, la paz, la paciencia, la fe, la mansedumbre, estos 9 manifestaciones del Espíritu Santo. Señor, que esta iglesia, la iglesia de la fe en Cristo, la iglesia de la gracia de Dios, podamos abundar en el fruto del Espíritu Santo. Señor, cuando hay una comunidad que crece en el fruto del Espíritu Santo, esto atrae a muchas personas. Porque las personas están cansadas en sus entornos de ver tanta envidia, de ver tanto engaño, tanto maltrato, tanta traición, tanto rencor, tanto odio, cuando el Espíritu Santo lo que ofrece es amor, es paz. Señor, ayúdanos a abundar en el fruto del Espíritu Santo, que crezcamos y que otras personas nos ayuden a crecer. Señor, permítenos dar libertad a otros para que también puedan ayudarnos en nuestro crecimiento, para que puedan cortar a veces nosotros algunas ramas, algunas cosas que nos están impidiendo crecer, que están absorbiendo mucha de nuestra energía y nos están guiando hacia el lado equivocado. Ayúdanos para que hermanos puedan ser usados por ti en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Muchas gracias por la obra tuya en medio de nosotros. Guárdanos en el hueco de tu mano y que esta comunidad, esta iglesia pueda crecer día tras día, no solamente en el fruto del Espíritu, sino en el acercamiento de muchas personas que te amen, que te conozcan, que te sirvan. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.